Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Días. Sí, sí, nos conocemos, sí conozco a Carmen. Bueno, no hemos coincidido físicamente, ¿verdad, Carmen? Pero sí hemos hablado varias veces. Yo le sigo a él. No, Y él, no, y yo a ti, yo a ti. y él a mí nos conocemos desde el inicio, ¿no? De redes, por redes. Mi nombre es Carmen Fernández, soy farmacéutica y me dedico a asesorar a farmacias desde la empresa de Coach Farmacia desde hace más de 10 años. Uno de mis mayores hobbies es tener contacto con la naturaleza y hacer senderismo, perderme por la montaña. Bueno, pues yo soy Pablo García, soy farmacéutico. He sido farmacéutico comunitario muchísimos años y ahora me dedico a la industria. Trabajo en el laboratorio 5.5. Hobbies, tengo dos super hobbies, son mis dos grandes pasiones, que son uno el tenis y dos cocinar. Me encanta cocinar. Bueno, pues no, yo en mi familia no hay nadie sanitario, no tengo ningún médico, ningún farmacéutico, pero yo creo que desde que yo era pequeña siempre a mi madre yo le decía ya desde niña, yo quería ser enfermera, pero bueno, luego enfermera pasé a quería ser médico. Y cuando llegó el momento de entrar en nota, no entraba ni en medicina, o sea, no entraba en medicina, entonces la que entré fue farmacia, o sea, que igual que un poco como Pablo, no es que yo tuviera vocación de ser farmacéutica, yo sabía que me quería dedicar a la salud, esto sí que creo que lo tenía muy claro y tenía vocación de sanitaria. Y la verdad que fue una sorpresa, tanto porque como no tenía nada planificado y no era mi intención, fue tanto una sorpresa durante toda la carrera porque me encantó. Y lo que fue más sorprendente es cuando salí y hice la primera atención en un mostrador, que siempre lo recordar, que dije, esto es increíble, vienen y te preguntan ellos que tienen un problema y tú tienes que darles un consejo. Es que esto es mejor que ser médico, porque claro, yo médico era para ayudar a la gente. Dije, joder, pues aquí cada vez que viene alguien tiene un problema y encima me pregunta a mí que qué le doy. O sea, yo dentro de mi inocencia del inicio fue fantástico. O sea que, y ahora menos mal que no entré en nota porque estoy súper contenta de haber estudiado farmacia. Pues yo como Carmen no, no era cero vocacional, ya te digo yo. Creo que no sabía ni que había una carrera de farmacia, que se podía estudiar farmacia. Y nada, estudié farmacia. Y como me pasa, es un poco historia de Carmen. Yo quería, sí quería ser sanitario, sí quería tener estudios relacionados con el mundo de la salud y entré en farmacia por una serie de carambolas del destino y, bueno, fui un estudiante que me distraía mucho, pero después, cuando me centré, descubrí unos estudios de una carrera que me encantaron, que es que me encantaron, me dio hasta pena terminar porque lo que disfrutaba yo estudiando y después a la hora de ejercer, igual, descubrí una profesión que es que me encanta, que es una, yo creo que es una de las profesiones más bonitas que tenemos, por lo que dice Carmen, por esa capacidad que tenemos de ayudar a la gente, por por esa cercanía y por esa accesibilidad con el paciente, con tu cliente, con tu paciente, que yo creo que no lo tiene casi ninguna profesión sanitaria, solamente nosotros, y eso lo hace que sea muy bonita. Pero ya te digo, vocación, todo lo que le ha ido adquiriendo con el tiempo. Pues se necesita ser autónomo, tener la carrera, por supuesto, de farmacia y disponer de la financiación o del dinero para comprar esa licencia de farmacia. Bueno, y pensad que la farmacia es un negocio que es un establecimiento público, es un establecimiento de propiedad privada de interés público y como tal está regulado por ley. Entonces, no cualquier persona, no cualquier farmacéutico incluso puede llegar a abrir una farmacia. En la Generalidad de España las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y ellas son las que deciden las limitaciones. En la actualidad, si no me equivoco, creo que a excepción de más o menos tienen todos los mismos baremos y existe como una especie de libertad o semilibertad de establecimiento en Navarra. En el resto pues está regulado por las comunidades autónomas y que ellas son las que cada un tiempo determinado, que no existe una periodicidad, no está arreglado, convocan algún tipo de concurso
público para farmacéuticos que concurren y pueden aperturar las oficinas de farmacia, sino como dice Carmen, la otra opción es comprar una oficina de farmacia ya establecida. Bueno, o sea, todo ha evolucionado mucho también porque la farmacia va de la mano del sistema sanitario y entonces esto ha obligado a las farmacias a que tengan que evolucionar y cambiar. Hace 15 años la mayoría de los medicamentos que dispensábamos estaban financiados, había la financiación de incluso trimestral, ¿no? Y luego, pues, después de las crisis, esto se resintió en las farmacias, lo sufrieron los propios propietarios de farmacia y entonces allí tuvo que haber una adaptación, adaptarnos a otro cambio a nivel de nosotros trabajar dentro de la farmacia, de gestionar, de sacar todos los recursos que teníamos. Y entonces todo esto ha hecho que vayamos evolucionando. Seguimos evolucionando porque el consumidor también ha ido cambiando, se han introducido redes sociales, hay diferentes canales en los cuales también se puede comprar muchas cosas que trabajamos nosotros en farmacia y esto también ha hecho que evolucionemos y nos adaptemos a la situación que realmente tenemos actualmente, que el consumidor no solamente entra a una oficina de farmacia, sino también está toda la información, sabemos que ahora mismo la tenemos a nivel de redes, de internet, de Google, entonces todo esto ha hecho que seamos más competitivos, que tenemos que estar más preparados, más formados cuando encontramos a alguien en el mostrador, porque muchas veces ellos quieren saber, Pablo sabe mucho de esto, quieren saber más de pues de lo que llegan allí a pedirnos. Entonces, todo esto nos ha hecho evolucionar pues para mejorar profesionalmente, para dar un servicio más asistencial. Pero todo ha sido obligado por todas estas cosas que son factores que no dependen de la oficina de farmacia, sino un poco de todo el sistema sanitario en el cual nosotros también estamos allí. Sí, yo creo que igual que Carmen, que el mundo de la farmacia pues ha evolucionado mucho. Yo te hablo, por ejemplo, desde que yo conozco la oficina de farmacia, que es desde que yo empecé a ejercer, hace ya muchos años que empecé a ejercer. Entonces, esa evolución, yo sí he visto esa evolución, o desde mis últimos años de carrera, yo sí he visto mucho esa evolución y hay una palabra clave que también ha dicho Carmen, que es la asistencialidad. La oficina de farmacia, yo creo que ha dejado de ser esa oficina de farmacia antigua, un espacio de dispensación únicamente de medicamentos y ha pasado a ser una farmacia pues, mucho más asistencial. Obviamente también va de mano del paciente, del cliente que entra a la oficina de farmacia, que reclama mucho más servicios por parte de la oficina de farmacia, pero también es verdad que la oficina de farmacia ha hecho un esfuerzo potente en formarse, en actualizarse en las últimas tendencias, en digitalizarse en sus procesos internos, ha hecho para transformarse al final en un espacio o en un sitio de salud, de consejo asistencial, que además yo creo que eso el paciente lo percibe y lo agradece. Y yo creo que ese cambio ha venido fundamentalmente, por lo menos es lo que yo pienso, ha venido quizás en la última década, en los últimos 10 12 años. Para mí es como ha habido hay un antes y un después del mundo de la oficina de farmacia. Puede ser también pues, que es porque desde que yo la conozco, desde que yo la he interiorizado. Pero yo que desde que empecé a ejercer hasta ahora sí veo un cambio potente en ese sector, en ese sentido. Un sentido mucho más asistencial del farmacéutico, de la oficina de farmacia, mucho más profesionalizada. A mí ahora mismo las oficinas de farmacia o el mundo de la farmacia ahora mismo me encanta. O sea, yo los estoy haciendo un trabajo súper bueno. Sí, la verdad que sí, más informado y también quizás más desconfiado o nosotros la oficina de farmacia antes, yo siempre pienso cómo eran antes las oficinas cuando ni siquiera yo, bueno, era una niña, ¿no? Digo que en las oficinas estaba el cura, el boticario, ¿no? Y el alcalde, ¿no? Era como nos tenían como mucho respeto, pero esta forma que estamos hablando ahora con esta evolución que estamos hablando con Pablo, esa farmacia dispensadora, hacía pues eso, que nos llegaran a la farmacia y nos dijeran, nos pones, nos das, ¿no? Era como no podíamos decir nada. Entonces, ahora sí que gracias pues, a todo lo que está pasando, ya no estamos viviendo en aquella época, el cliente entra ahora mismo pues súper informado. Muchas veces está más informado él, que depende de qué productos y de cosas que hayan buscado directamente, que a veces te encuentras que tienes que estar tú y estar constantemente formándote.
Pero sí que es cierto que el cliente, como durante todos estos años ha habido esa dispensación así, cuando vas a hacer algún comentario, vas a dar algún consejo, siempre se encuentran como la desconfianza de dudar de si lo que tú le estás diciendo lo dices realmente o hay un interés detrás, ¿no? Por eso ahora el consumidor lo que pide sobre todo es empatía, es que conectemos con ellos, es que seamos como un poco, volver a esos orígenes que decía, ¿no? De que tu boticario, tu farmacia sea tu farmacia de referencia, ese farmacéutico sea el que te va a ayudar, el que te va a acompañar en ese proceso. Y eso nos lo tenemos que ir ganando todos los que trabajamos en farmacia porque es cierto que hay mucha información y hay mucha competencia. Entonces tenemos que estar ahí y tenemos que dar ese servicio de profesionalidad, de asistencialidad y ser los referentes dentro de donde esté tu farmacia, donde se encuentre esa farmacia. No sé, Pablo, ¿tú qué opinas? No, evidentemente el consumidor está mucho más, cada vez está más informado, cada vez está más empoderado, cada vez hay más información dando vueltas por internet, es verdad. Lo que no sé si está más desconfiado cara a nosotros, ¿vale? Porque nosotros, los farmacéuticos, es que va a parecer que estamos aquí encantados de conocerlos, pero es que es verdad, porque los farmacéuticos tenemos una ventaja muy grande frente a otros profesionales y es que nosotros somos, pues estamos entre los 3 profesionales mejores valorados el farmacéutico. Y tenemos, y es verdad que, fíjate, en el punto de venta de la oficina de farmacia, pues había una estadística por ahí que decía eh, que el 80% de las decisiones de compra sobre un producto pueden cambiarse gracias a ese consejo del farmacéutico. Es decir, una persona entra a la farmacia con una idea en concreto y el 80% de ellos cambiará si recibe un consejo adecuado, obviamente, por parte del farmacéutico en la oficina de farmacia. Es decir, es cierto que saben mucho, es cierto que cada vez la gente sabe, bueno, sabe más. Es cierto que cada vez la gente lee más por internet, ve más Sabe y menos. tal, pero eso no quiere decir que sepa más. ¿Eh? Y es verdad que nosotros, y es verdad que cara a la oficina de farmacia, cara al farmacéutico, yo lo veo en el día a día, pues a través de las redes sociales y tal, nosotros siempre tenemos esa, o estamos revestidos de esa pátina de credibilidad, que eso nos ayuda mucho y que tenemos esa suerte de tenerlo y que no todos los profesionales, incluso no todos los profesionales sanitarios tienen esa pátina de credibilidad que tenemos los farmacéuticos y eso mola un montón. Ha sido muy dura porque es verdad que la farmacia, yo lo he vivido en mi casa, la farmacia y los farmacéuticos eran primera línea, pero primerísima línea, ¿eh? O sea, los centros de salud no estaban al 100% y las farmacias estaban al 100%, ¿eh? Y hemos hecho de filtro, de colador, hemos hecho de todo, sin medios, o sea, yo creo que el papel. Proteger a los pacientes vulnerables, o sea, accesibilidad en todos los lugares de España. Estábamos ahí 24 horas, 12 horas, cuando todo estaba cerrado. Ha sido una auténtica, luego, una unión de solidaridad entre todos, ¿verdad? Total, Pablo, o a sea, mí, dentro del sector farmacia, ¿no? ¿Qué unión hubo? Que eso para mí fue fantástico, que dentro de todo lo que tenemos, la red amplia de farmacias que tenemos, yo nunca había sentido, me sentía incluso emocionada, sabes que trabajo por toda España con farmacias, nunca había sentido tanta unión dentro de la red para adaptarnos a esta situación. fue una situación dura, murieron compañeros, o sea que la pandemia, ostras, la pandemia ha sido dura sobre todo al principio, cuando es lo que te digo, cuando había cuando no había nada de información, cuando la información o era súper contradictoria o no se sabía bien, o sea, cuando no había nada, pues la farmacia abría la persiana y a portagayola, o sea, abría la farmacia y a lo que viniera. Porque no sabías quién estaba enfermo, quién no estaba enfermo, no sabía la sintomatología, no había mamparas. Es que hubo un tiempo que no podías conseguir ni mamparas, o sea, es que no había ni mamparas para conseguir. Bueno, No había guantes, no había mascarillas, es que hubo un tiempo de desastre que se vivió en la sanidad pública, pero que también se vivió en las oficinas de farmacia y no se cerraron. Y oye, y ahí estuvieron, ya te digo, yo lo he vivido en casa, porque en mi casa somos todos farmacéuticos, y ahí estuvieron abriéndola todos los días la farmacia
y oye, y con preocupación, y se llegaba a casa, y los compañeros llegaban a casa preocupados porque, claro, tú no sabías lo que ibas a traer a casa, pero porque todo estaba súper expuesto. Y bueno, ya por suerte parece que ya llueve menos y que ya estamos saliendo de esto, pero sí que el tema ha sido complicado y lo que dice Carmen, sí, sí noté y sí vi, pues eso, mucha unión entre compañeros y eso fue muy bonito. Y el Eso fue algo cliente, positivo, eso fue algo positivo que tuvimos. Y luego también ahí demostramos todo el sector farmacéutico, el poder de adaptación que tenemos en sí todos los seres humanos, pero la profesión de farmacia y farmacéutico tenemos una capacidad de adaptación a cada situación porque cada día había una noticia nueva y cada día nosotros teníamos que ir adaptando. Y luego también, como estamos en primera línea, como dice Pablo, todas las especulaciones, mala información, desinformación, todo eso llegaba ahí al mostrador. Entonces, es ese caos que se vivía fuera de información y desinformación, porque hoy decían una cosa, otro día decían otra, también nosotros estuvimos ahí y tuvimos que adaptarnos constantemente y estar de nuevo ahí en primera línea, adaptándonos a situaciones que siempre yo digo, toman las decisiones o van tomando decisiones otros y nosotros estamos ahí como los altavoces, ¿sabes? Y también los que vamos recibiendo todo lo que ocurre, ¿sabes? Y ahí vamos teniendo que adaptarnos a todo lo que pasaba en aquel mostrador. Yo hablo mucho de la experiencia de mostrador, ¿no? De un día a otro cambiaba casi todo pues, según lo que decían las noticias, según lo que estaba explicando la televisión, según, ¿no? Pablo, ¿cuántas veces tuvimos que rectificar? Decíamos una tal, cosa, luego decíamos otra. Entonces, todo es como ellos, la información sale en las noticias, pero a quien, como tú dices, quien nos tienen cerca es a las farmacias. Donde va todo era la farmacia, la información, la desinformación, el miedo, todo llegaba allí, ¿no? Y sigue llegando, vamos. todos los compis te hablaban que a mí está súper curioso del tema del teléfono. El teléfono no paraba de sonar y era gente que es como siempre decimos, al final la gente recurre al profesional de su confianza y la farmacia y el farmacéutico tiene ese plus de confianza que no tiene seguro el médico de cabecera, el médico de tu centro de salud, porque no tiene esa accesibilidad que sí tiene la farmacia. Y la pandemia se te mezclaba es lo presencial con los remotos en el teléfono, y los teléfonos no paraban de sonar, y la gente que estamos en el mundo digital, pues con las dudas que te planteaban también en el mundo digital. O sea, claro, era toda una duda, todo el mundo estaba envuelto en una duda, necesitaban soluciones a esas dudas. Y claro, ¿a dónde iban? Pues al más accesible. Y es verdad que el más accesible pues es el farmacéutico. Y es verdad que te tenían asfixiado a preguntas. Pero bueno, yo creo que la labor nuestra fue muy buena. Yo creo que la gente, en la generalidad de la población, yo creo que todo el mundo se ha portado razonablemente bien y por eso creo que estamos saliendo ya por fin de esto. No sé si mejores o no, pero por lo menos estamos saliendo. Y bueno, y luego también a nivel de oficina de farmacia, Pablo, cómo nos adaptamos a nivel de cómo estábamos con personas vulnerables, ayudándoles y todo, desde solidaridad, que hubo muchos actos de solidaridad de farmacias que iban a llevar medicamentos a personas que no podían salir. Y luego empezaron a ver que toda la gente que estaba digital, que estaba un poco más pasiva a nivel digital, se tuvo que poner las pilas. Y entonces desde allí empezaron a comunicarse con la gente, con sus pacientes también a nivel digital, a nivel de WhatsApp. Luego empezó el servicio a domicilio. Esto en farmacia era como impensable Claro, y en y, menos de 2 meses estábamos haciendo servicio a domicilio de medicamentos. sí, y eso Es, del servicio a domicilio era algo que negaban, que negaban el pan y la sal, que otros sanitarios negaban y se ponían de uñas con la farmacia porque no podían hacer. Oye, pero cuando llegó el momento, bien que se echó mano de la farmacia para ese servicio domiciliario, ya no estaba tan mal que la farmacia también fuera al domicilio del paciente vulnerable, de ese paciente que no podía salir a entregarle su medicación y hacer su trabajo, que la farmacia al final lo único que hace es su trabajo, es ese seguimiento farmacéutico, es esa dispensación de medicamentos correcta, ya no estaba tan mal. Y poco antes te estaban negando el pan y la sal, que no podías atender a la gente fuera de la oficina de farmacia. O sea, eso, por ejemplo, lo que tú dices, ese servicio a domicilio, sí me pareció una labor fundamental, una labor importantísima,
pero como antes, pocos meses antes no lo habían negado. Eso es. Pues yo digo que ahí nosotros, aparte que nosotros nos adaptamos, nos dieron valor. O sea, ahí de forma natural nos dieron el valor que nosotros teníamos y todas las posibilidades que nosotros tenemos de dar un servicio a la población, porque al final una oficina de farmacia lo que está dando es un servicio a la población, ¿no? Y en ese momento se vio, porque si alguien tenía dudas de que las farmacias, ¿qué hacen? No, las farmacias estábamos ahí para ayudar y era todo solidaridad y generosidad. Yo conozco compañeros que, bueno, y tú seguro también, Pablo, de pasar horas, de que gente que se les ponía enfermo y tenían que doblar y hacer guardias, o sea, la solidaridad para no apagar esa luz, para dar ese servicio a la población en el momento que estábamos viviendo, que era terrible a nivel sanitario, y estuvieron allí siempre, ¿no? Y esto Que a fue, nadie se le olvide que es que yo soy farmacéutico y yo lo primero que soy es que yo soy sanitario. Si eso es es, que no se le olvida a nadie. Nosotros los farmacéuticos lo tenemos muy presente, pero que al resto de la población, al resto de las administraciones, que no se le olvide que nosotros lo primero que somos es que somos sanitarios. Entonces, ese valor ya lo llevamos intrínseco. Y igual que ponen en valor otros tipos de profesiones sanitarias, tienen que poner también en valor la profesión farmacéutica como sanitarios. ¿qué ocurrió? Pues que todo cambió a nivel de lo que el consumidor demandaba y las previsiones de compra que había dentro de las farmacias para un año normal, como todo está previsto, pues como todo fue tan así, obviamente todo fue un trastoque a nivel económico para las farmacias, porque había stocks que se dejaron de mover, porque obviamente no había necesidades, porque empezaron a cambiar las necesidades. Y entonces, todo un proyecto que hay, un proyecto de un año, que ya estaba todo proyectado a nivel económico, a nivel de facturación, a nivel de compras, a nivel de ventas, a todos los niveles, pues todo eso también hizo que se resintiera la farmacia en ese momento, como tantos otros negocios. A pesar de que nosotros teníamos la luz encendida, a pesar de que nosotros estábamos siguiendo dando a la población, pero para las farmacias fue también una crisis, sí que vendían muchas mascarillas y se vendían muchas cosas de primera necesidad que en ese momento pasaron a ser y siguen siendo productos de primera necesidad, pero sí que como negocios las oficinas de farmacia con toda la previsión que tenían como cualquier otro negocio, pues también ha sido pues un batagazo y una adaptación y entre la industria farmacéutica, laboratorios, la oficina de farmacia y todo eso, también la unión entre todos, pues estamos ahí como, pues, como cualquier pequeña empresa, cualquier pequeña pyme que ha sufrido pues todo lo que ha ocurrido durante la pandemia y lo que nos está, y todo lo que está dejando, ¿no? El tema de las mascarillas, que hubo mucha desinformación, que hubo mucha escasez. La gente también tiene que saber que conozco infinidad de compañeros, infinidad, que les ofrecían productos que ellos no compraban porque era básicamente piratería para vender. O sea, nosotros al final intermediábamos y eran precios imposibles que después tienes que trasladar a los pacientes imposibles, compañeros que han vendido a pérdidas o compañeros que han vendido sin ganar absolutamente nada para dar ese servicio en cuanto a mascarillas, guantes, alcohol, geles hidroalcohólicos. Es que durante la pandemia fue duro a nivel profesional y fue duro a nivel de negocio. Todo se focalizó en X referencias que además no estaban, que además manejaban por X intermediarios que ponían unos precios que no tenían sentido. Ese precio al final se lo trasladabas al paciente, pero como farmacéutico o las farmacias optaban por no trasladarle ni siquiera margen vendiéndolo a coste y fíjate, ya aún así ese coste era imposible de asumir por mucha gente. Fueron tiempos muy jodidos que económicamente, obviamente, la situación de la oficina de farmacia, yo creo como que casi como de cualquier negocio. Yo creo que el futuro es digital y que la digitalización, o sea, no es algo que sin más remedio tienes que hacer. La estadística te dice que incluso, yo siempre cuento lo mismo, eh, yo soy del año 1976, yo nací analógico y poco a poco me he ido transformando en digital. Y la estadística te dice que incluso la gente
generaciones anteriores a la mía, los baby boomers, son ya gente totalmente o en un porcentaje muy alto digital. La gente que viene, las generaciones que vienen detrás nuestra, mis hijos, mis sobrinos, esos ya van a ser 100% digital. Y la farmacia siempre ha estado donde está la gente, donde está el paciente, donde está el cliente. Así que no te queda más remedio que ser digital porque la sociedad va a ser digital. Las farmacias que no lo hayan iniciado ahora por el motivo que sea, no le quepa duda, que no les quepa duda que tendrán que iniciarlo. Y si no, se quedarán atrás y eso les lastrará. Así que sí o sí, las farmacias tienen que transformarse en farmacias digitales. Sí o sí, las farmacias tienen que entrar en el mundo digital y entendiendo por el mundo digital, por todo lo que conlleva el ecosistema digital. Una farmacia digital no solamente abrir un perfil en una red social y echa a correr. Implica mucho más, pero sí, no, queda, no les queda más remedio a las farmacias, a los farmacéuticos que no lo hayan hecho ya, pues en un futuro cercano, muy cercano, hacerlo. Ahora ya casi, bueno, casi no todos, todavía falta el camino, ¿no? Pero también en esos 2 últimos meses, en este último año, es eso, como estábamos todos online, presencialmente, físicamente no nos podíamos ver. Si queríamos estar cerca de nuestros pacientes y seguir allí, no nos quedó otra. O sea, ahora ya es lo que dice Pablo. Y luego las nuevas generaciones, como dice Pablo, solamente trabajan y piensan y se comunican y todo es digital. Entonces vamos a una farmacia totalmente digital, sin perder la esencia, sino estar cerca de su consumidor, de su cliente, de las personas que nos necesitan, pero sin perder la esencia, obviamente, de la farmacia. Por eso también no es digitalizar por digitalizar, sino espero que lo hagamos de una manera como lo estamos haciendo, que seamos divulgadores, que seamos profesionales, que aportemos valor, que aportemos valor. Claro, yo te decía, mucha gente que no entiendan por digitalizar el mundo de la farmacia como Poner una tienda online y vender online. un comercio electrónico y abrir, meter redes sociales sin más seguimiento y sin más nada. Eso no es digitalizar, eso es abrir un perfil en redes digitales y hacer una página web. Eso no es digitalizar la farmacia. Detrás de esa digitalización de la farmacia, pues debe haber muchos más aspectos. Debes de mejorar, generar una imagen potente, debes de llevarla coordinada, o sea, llevarla, que tenga todo coherencia con la farmacia física, atraer nuevos y fidelizar nuevos clientes. Es decir, es mucho más, mejorar esa experiencia de consejo farmacéutico es mucho más que únicamente abrir un perfil. Pero sí, queda camino por recorrer. Sí, es como abrir una puerta más dentro de la farmacia física que tú tienes, es abro una puerta más y la abro al mundo, ¿sabes? Porque esa ventana te la abre al mundo entero, o sea, ahí vas a llegar a puedes llegar a muchísimas más personas, ¿no? Y es una oportunidad también. Total, yo se lo digo siempre a mis clientes, que esto es una parte más, o sea, ya se está convirtiendo en una parte más de la oficina de farmacia. Tenemos el mostrador, pues hemos ido creando nuevos servicios en las farmacias, tal. Bueno, pues la farmacia digital ya está siendo una parte más a la que tendrás que generar, a la que tendrás que destinar recursos, a la que tendrás que destinarle tiempo. Las farmacias que lo van entendiendo así, oye, les está yendo súper bien. Y las farmacias que todavía no lo entienden, pues no te preocupes que lo entenderán porque no les va a quedar más remedio. Bueno, este es el mayor miedo en mi trabajo. Cuando contratan mis servicios, yo ayudo, soy consultora, entonces ayudo a las farmacias a crecer, ¿no? Entonces, su mayor miedo, la mayoría de veces cuando acuden a mí, es por esto. Porque dicen, Carmen, es que vienen a la farmacia, me hacen una foto del producto y se van y lo buscan en otras plataformas o directamente me lo dicen. O sea, esto es el mayor miedo que tiene alguien que tiene una oficina de farmacia. Pero es cierto que no tiene que haber ningún tipo de miedo, porque al final, es lo que le digo, al final, ¿dónde ha venido a hacer la foto? A tu farmacia. ¿Y dónde te ha venido a preguntar? A ti, ¿verdad? Quizás el precio lo ha mirado allí, pero donde ha entrado ha sido a tu farmacia y donde ha estado hablando contigo, te ha dicho, puedo hacer la foto, ha sido contigo. Vamos a aprovechar esto, porque esto es lo que tienen estas plataformas, esto no lo van a tener nunca. O sea, simplemente cuelgan un producto, ponen un precio, están jugando con los precios, especulando con los precios, pero eso y lo que estamos hablando y hemos hablado con Pablo hasta ahora y lo que es la oficina de farmacia en sí, es que no se puede ni comparar. Nosotros tenemos el conocimiento de cada producto que estamos aconsejando, estamos formados, preparados por estos laboratorios.
el paciente al final o el cliente tiene que entrar a la farmacia sí o sí, porque al retirar la medicación no se puede vender en estas plataformas. Cuando hay el problema entran a la farmacia, o sea que si no entran por eso, entran por un problema en real. Y desde ahí es la oportunidad de las farmacias, de lo que estamos hablando hasta ahora. Para mí estas plataformas nos están dando como es una competencia, tenemos que crecer. Cuando hay competencia tenemos que adaptarnos y crecer. Y esto nos hace que las farmacias estemos más, pues eso, más preparadas para competir con ellos a nivel de que nosotros tenemos el conocimiento, nosotros somos los sanitarios, nosotros tenemos eso y entonces eso no lo puede quitar ninguna plataforma, ningún precio. Yo siempre explico lo mismo, incluso Amazon, que vamos, sabemos quién es Amazon, ¿no? Un monstruo, está abriendo tiendas físicas en Estados Unidos y ellos quieren bajar al físico, porque como hemos dicho antes, el cliente tiene mucha información o al mismo tiempo tanta información es desinformación. Entonces, ahora necesitamos, y esta es la nueva era, y estamos trabajando en eso, es trabajar en la parte emocional, humanizar, ¿vale? Entonces, y después de la pandemia, incluso que hubo mucha gente que se fue al online, al consumo online, ha vuelto otra vez porque necesitamos el contacto de las personas, necesitamos tocarnos, somos emocionales, somos seres humanos. Y entonces las plataformas para mí no son oportunidades de crecimiento para que nosotros seamos mejores en físico, seamos más asistenciales. Yo siempre lo digo, ¿dónde vas a cortarte el pelo? Si tu peluquero de confianza está a la otra punta de tu ciudad, tú vas a ir allí. ¿Vale? Y quizás tu peluquero ha tenido que subir el precio, pero es que a ti no te importa. Estamos hablando de un peluquero, ¿no? Sin más. Imaginaros cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de productos que te vas a aplicar en la cara, con productos que van a entrar dentro de tu cuerpo. Entonces, esa confianza solo la podemos generar pues los profesionales sanitarios que estamos en la farmacia. Entonces, yo siempre digo que son oportunidades para crecer, sí, pero para crecer, para mejorar nosotros y darnos todavía más valor y no depender solamente y pensar en solamente el precio. Pues lo que decía Pablo, si estamos digitalizados y nosotros estamos dando una asistencia desde nuestra oficina de farmacia encima digital, pues no tenemos que temer a estas plataformas porque el que damos nosotros el consejo, el que tenemos el conocimiento, el que sabemos por qué y a quién y cuándo, somos nosotros. Entonces, tener un precio colgado en productos que se tratan de salud, porque todo es salud, incluso la piel, ¿no? Un cosmético, la gente tiene una facilidad para ponerse cosméticos en la piel. El órgano más grande que tenemos en el cuerpo es nuestra piel, o sea, ¿cómo nos ponemos algo que no sabemos si realmente, y además cada persona es un mundo, ¿no? Y esto es, puede ser que algo que le vaya muy bien me vaya muy bien a mí, puede ser que a Pablo no le vaya nada bien y hemos nacido el mismo año, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Entonces, para mí es una oportunidad de crecimiento para ser mucho mejores y para hacernos crecer y ponernos las pilas y decir, venga, que aquí estamos nosotros y realmente donde vienen a hacer la foto y a buscarte y preguntarte, oye, ¿y esto? Pues a nosotros. Además, yo desde mi experiencia conozco muchas, pero muchas, muchas farmacias, muchas farmacias que le ganan la partida a esas grandes plataformas, que venden lo mismo más que ellos y lo hacen de la misma manera, o sea, lo hacen llevando al mundo online, al mundo digital, lo llevan allí, lo que hacen en el físico, y es traspasar directamente pues esa profesionalidad, ese conocimiento, esa atención al cliente, todo lo traspasan del físico al digital. Y con eso Ya está. consiguen doblarle el brazo a mi farma, a grandes plataformas de venta. De hecho, plataformas, en algunos casos se ponen en contacto con ellos para aliarse, porque ve que no pueden con ellos. Y conozco, no una, ni dos, ni tres, conozco muchas farmacias que de esa manera, únicamente haciendo lo que se hace en la oficina de farmacia físicamente, traspasándolo al mundo digital con un buen servicio de atención al cliente, de atención al paciente, con una buena política de comunicación en redes sociales, con una página web optimizada, con blog, con una página de comercio electrónico correcta, etc., etc.,
pues se ha transformado en una parte súper importante de su negocio. Y si esas farmacias, no es que sean grandes farmacias no, 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 son farmacias, algunas de ellas muy pequeñitas, y esas farmacias lo han conseguido, muchas otras lo pueden llegar a conseguir, todas aquellas que se quieran dirigir al mundo digital lo pueden conseguir, pero ya te digo, de una manera, no te voy a decir que está chupado, pero que tampoco es tan complicado, ¿eh? Buen asesoramiento, determinación, medios, y consigues poner tu farmacia digital, pero muy arriba, y ya te digo, ponerte codo con codo, o enfrentarte a tope con plataformas grandes. Y ya te digo, eso lo he visto, y no lo he visto en una o dos siguientes farmacias, lo he visto en decenas de farmacias, ¿eh? Es que en el fondo buscamos la humanización, o sea, no es el comprar, es que te digan qué y que sepas que hay alguien allí que te está diciendo, ¿no? Que te Es lo que está... tú dices, es que nunca nadie, o sea, nunca Amazon, no sé qué plataforma de venta online, nunca va a poder sustituir lo que tú dices, va a poder sustituir a la persona, va a poder sustituir a ese equipo de farmacéuticos que está detrás de ese servicio de atención al cliente. Nunca lo va a poder sustituir, nunca van a poder sustituir nuestro conocimiento, nunca van a poder tener lo único, o sea, yo siempre lo digo, nosotros el mayor patrimonio que tenemos los farmacéuticos es el consejo farmacéutico. Pues eso nunca nos lo van a quitar. Lo siento, le duele al que le duele, le pica al que le pique, pero eso es nuestro y eso no lo quitan. Ya sea Amazon, ya sea no sé qué plataforma, me da exactamente igual. Y esa es nuestra mayor herramienta y eso es lo que tenemos que explotar. Y ya te digo, la farmacia que lo hace y lo hace bien, oye, es que se enfrenta, pero lo mira a los ojos y cara a cara y no hay problema, ¿eh? Y tienen más miedo a las plataformas que nosotros, o sea que a tope con eso. Yo le daría el ánimo, que es una parte muy bonita de la profesión, esa parte de contacto que es difícil, que es complicado, seguro, ¿eh? Pero que el Sí. esfuerzo merece la pena, que busquen un buen asesoramiento, y que se tiren para adelante. Si pueden hacerlo, yo soy partidario de que el que pueda hacerlo, lo haga porque es como, yo creo que es la parte más bonita de la profesión. A mí como farmacéutico es la parte que más me gusta de la profesión, ese contacto con la gente, el sentirte útil y el ayudar a la gente, a mí es lo que más me gusta de mi profesión. Y yo era cero vocacional. Cuando empecé a estudiar no sabía ni que existía la carrera de farmacia, yo llegué ahí de rebote totalmente. Y, y cuando la terminé y mientras que la estudiaba, descubrí una profesión que me gustó mucho, que me encantaba. Y cuando la ejerces, te gusta aún más todavía, porque ves eso, que al final está esa ayuda a la gente, y eso es lo que más mola. Así que yo, mucho ánimo, que es complicado, seguro, que nada en Los, esta vida es los fácil. inicios, la organización, todo lo que es llegar hasta el punto que ya la has comprado es la parte más complicada. Cuando ya la tienes, entonces ahí lo que les aconsejo es que tengan mucha ilusión, que una farmacia no tiene techo, o sea, hablamos de salud y hay tantas cosas que se pueden trabajar en una farmacia y tantas, desde las categorías, los problemas de salud, farmacias asistenciales, que es creativa, que se lo van a pasar súper bien a nivel de su trabajo diario, que es pesada, como hemos dicho antes con Pablo, porque todo lo que es burocracia, gestión y todo esto es un poco pesado, pero que luego lo que nos reconforta y por lo cual compras una farmacia es por ese trato que te va enriqueciendo cada día en el mostrador, esa forma de que es un negocio que no tiene un límite, o sea, que tú dices, no, el límite, yo siempre lo digo, una farmacia, el límite te lo vas a marcar tú, ¿a Y dónde quieres? además con el tema digital, mucho más. O sea, es que eso es verdad que antes pues te circunscribías a tu barrio, a tu a tu área de influencia, y hoy en día puedes llegar a cualquier rincón de tu país seguro, e incluso a cualquier rincón internacional. Yo he visto a Carmen yéndose a hablar a Yo estoy trabajando en República Dominicana, Panamá, América. he estado, sí, todo lo que es Centroamérica, estoy trabajando con Centroamérica, que allí son cadenas de farmacia, nada tiene que ver con esto, porque allí sí que son cadenas de farmacias, pero las necesidades finales, que al final es quien es nuestro cliente, son exactamente las mismas, o sea, es exactamente lo mismo. La Claro, pero enfermedad fíjate que tú no eres un tiene ejemplo. fronteras.
Total, y tú eres un ejemplo de cómo con base en España, un consejo farmacéutico y un consejo correcto puede llegar, traspasar fronteras y que te necesiten en Centroamérica, que te necesiten en países pues, de como, pues eso, como Costa Rica, como, o sea, que hoy en día la farmacia, como dice Carmen, yo creo que no tiene techo y es donde te quieras meter, a donde quieras llegar, donde te quieras, lo que te quieras complicar, entendiendo por complicar en el buen sentido de la palabra, lo que quieras complicarte lo puedes hacer y de manera exitosa, seguro. Porque creo que, ya te digo, va a parecer que eso, que estamos encantadísimos de conocernos, que somos los mejores, los boticarios, pero es verdad que tenemos una profesión muy chula y que tenemos sobre todo un respaldo de la gente detrás súper importante y eso hay que ponerlo en valor. Pero como negocio también digo, cuando te abres un negocio de otro tipo, no sé, no estamos hablando de oficina de farmacia, siempre tienes el este de decir, bueno, funcionará, no funcionará, está en el lugar adecuado, no está, pero cuando tienes una oficina de farmacia, sabes que en el lugar donde te encuentres, como decías antes Pablo, después estar en una ciudad, en un pueblo, o sea, enfermedad, enfermos, personas que tienen problemas, están en todos lados y por necesidad tienen que entrar a la farmacia. Entonces, esa es la oportunidad también que tiene una oficina de farmacia que quizás respecto a otro tipo de negocios no tienen. Nosotros ya tenemos esas personas que, pues por lo que está sucediendo, tienen que acudir a nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una oportunidad que muy pocos, yo siempre se lo digo, muy pocos negocios o como pequeñas empresas como somos las oficinas de farmacias lo tienen y nosotros lo tenemos.